A escuchar a Pablo Herrea, que es técnico en hardware recibido en Denver, Colorado, y es especialista en desarrollo de sistemas de seguridad informática, y este es el tema que va a abordar en este momento. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, como bien dijo, es Pablo Herrea. Soy de la firma MP Computación, una firma local que está desde 1998. Ahora en diciembre cumplimos 20 años. Bueno, cuando comenzamos, hablando sobre el tema de seguridad informática, cuando comenzamos era una actualidad totalmente diferente a la de hoy. Tanto las amenazas que había, era todo más local, más podía entrar un virus por un disquete, por un pen que le prestaban a uno. No había ataques masivos como hay hoy día, y lo que cambió todo obviamente fue la llegada de internet, cómo fue todo mutando en base a eso, fue en nuestras vidas. Todo cambió con internet, desde cómo sociabilizamos, cómo viajamos, cómo trabajamos. Bueno, eso migró justamente las amenazas de pasar a ser algo en un ámbito más local o algo muy puntualizado a algo más masivo. Entonces justamente la idea es darle conceptos básicos, no aburrirlos con cosas muy técnicas, pero sí tener por ahí un pantallazo general de lo que hoy día son las amenazas más comunes, y justamente términos básicos y tener una idea. Cuando hablamos de cloud, que es la nube, lo que todo el mundo dice, no, subir a la nube todo, básicamente es internet, todos los servicios que se vuelcan a internet. Y justamente, como bien digo, nuestras vidas fueron cambiando en base a eso, también cambió el foco de ataque. Si antes eso no existía, ¿qué fueron haciendo? Todo lo que era ataque masivo lo fueron focalizando hacia la nube. ¿Por qué? Porque está la información. O sea, los ataques siempre lo que buscan es un rédito económico cuando son así masivos. ¿Cómo lo logran? A través de obtener información, ya sea para con eso después pedir un rescate, o bien puede ser que sería el ransomware, o por ejemplo phishing. Ahora lo vamos a ir abordando uno por uno como para que tengan una idea cada uno qué hace. Por ejemplo, phishing, que vamos a ir pasando. Phishing, que sería la primera amenaza, tiene dos formas en generales, ¿no? Hablando global, dos formas de ingresar. Mayormente ingresan por mail y por navegación. ¿Cómo logran eso? Utilizan lo que se llaman páginas maliciosas, que son páginas que están alojadas en dominios truchos, están maquetizadas como para que piensen que son páginas oficiales, y uno entra con ese engaño y por ahí compra algo, introduce información sensible, como puede ser tarjeta de crédito, cuentas bancarias, y eso produce que después, por medio de eso, hagan un fraude. Entonces utilizan esa información para comprar en otro sitio, o también capturan información financiera y otra información importante. Generalmente eso sucede por mail en las empresas, que vienen también enmascarados por ejemplo, la típica, a muchos les debe haber pasado, les llega un mail como si fuera del banco, también muy bien maquetizado y maquillado, pensando que es un mail oficial y le va a pedir información, que nunca le va a pedir información personal, un mail. Entonces nunca introduzcan ningún tipo de información financiera o claves de ningún tipo. Generalmente son mails que tienen un vínculo que los llevan a una página web que está con un dominio malicioso, o para sacar ese tipo de información y utilizarla. Como siempre digo, o sea, el objetivo es financiero y sacar un rédito. Otro tipo de ataque que es
muy común hoy día y está pasando mucho, que lo estamos viendo cada vez más, por eso decía, desde el 98 ahora ha ido mutando mucho, más que nada por el tema de internet. Uno de los ataques más comunes hoy día es el ransomware, que lo que genera, de la forma que entra también, puede ser por un mail, un adjunto, que uno lo abre pensando, no sé, se lo mandó por ahí un contacto de confianza, pero el que se lo mandó no sabe realmente que tenía infectada la máquina, y ese adjunto lo que hace es abrirle una puerta para ingresar a ese, lo que se llama un ransomware. ¿Qué genera eso? Que se vaya encriptando toda la información con código y cifrado que no lo vas a poder sacar, y después por medio de eso exigen un rescate. Te puede llegar por mail información, te puede mandar un vínculo para que entres y bueno, y te pide un pago, ya sea con tarjeta o criptomonedas, que puede ser bitcoins por ejemplo, y por medio de eso logran un rédito. Generalmente consejo no pagar porque no le van a recuperar nada. Y bueno, ese caso se está viendo mucho y cada vez más seguido. Antes por ahí era algo esporádico, por ahí la gente en su momento, desde cuando empezamos ahora, tenía en la cabeza decir, no, ¿quién me va a hacer un ataque a mí? Eso de hacker por ahí es de las películas. Y no, hoy día justamente el problema que se ha hecho tan masivo es porque utilizan herramientas que, imagínense, han hackeado páginas, no sé, por ejemplo, de la NSA de Estados Unidos, que es la Asociación Nacional de Seguridad. O sea, nadie está exento que le puedan robar, y utilizan esas herramientas para buscar fallas de sistema o de seguridad a nivel general, ya sea de cualquier plataforma, de Mac, de Windows, de Linux. Hasta hoy día hay formas de propagación hasta por WhatsApp y atacan hasta celulares. Entonces nadie está exento. Entonces lo que antes parecía como que no, a mí no me va a pasar, ¿quién soy yo? Bueno, justamente ahora lo que buscan es hacer ataques masivos por regiones, que hoy día ya es noticia en todos lados, que siempre se encuentran con alguna noticia. El año pasado pasó también, que fue algo masivo en hospitales, lugares de estado, en todas partes del mundo, y generalmente son sectorizados. Primero atacan una parte, después otra. Bueno, justamente, bueno, con esto lo que logran es cifrar los datos y piden un rescate. Esa sería otra manera de ataques. Otra forma de atacar en este caso, lo que hacen es no le piden a uno directamente, o no le exigen, o no utilizan su información, sino lo que utilizan es los recursos que ofrece su máquina. ¿Cómo logran eso? Bueno, por ejemplo, te mandan una aplicación gratis para que te la bajes, ya sea en el teléfono o en internet, para que entres a una página y dices, tenés tele gratis, qué bueno. Bueno, lo utilizás, vos estás utilizando la aplicación lo más bien, y vas a notar, por ejemplo, que tu máquina empieza a trabajar más lento, o que el procesador está full, la memoria está full. Bueno, eso lo que hacen es aprovechan tus recursos, y mientras vos estás usando esa aplicación, la van utilizando para generar criptomonedas, como los bitcoins, por ejemplo. Entonces, haciéndolo masivo, porque se necesita mucho requerimiento de hardware justamente para hacer criptomonedas, van generando códigos para hacer criptomonedas. Bueno, con respecto a lo que les decía de los ataques, se han hecho súper masivos. ¿Y por qué se han hecho masivos? Porque antes, por ejemplo, había ataques puntuales a páginas o lugares buscando siempre un fin económico, pero ahora lo que han hecho que cuando logran algo, por ejemplo, cuando robaron estas herramientas de NSA, una vez que la utilizan y le encuentran cómo pararlo, la comunidad hacker lo que hace código libre, lo publica entre ellos, o sea que cada uno lo agarra y lo puede mutar y puede hacer otro malware y salir al ataque de vuelta. Por eso, como pueden ver, el 70% más de ataques hubo del 2017 al 2018. Estamos hablando de 746.000 ataques diarios. Por eso lo que buscan es hacerlo masivo, porque por estadística van a lograr obtener más rédito. Y con respecto a América Latina, los 3 países con más ataques acorde al porcentaje de población que tienen son Venezuela, Brasil y Bolivia.
bueno, y justamente en el ranking, en el top 10, figuramos nosotros, lamentablemente, de los más afectados, acorde a una empresa que se llama ITware, que hace estadísticas. Somos el 6º país más afectados por ataques de este tipo. Bueno, y con respecto al ámbito empresarial de los ataques, como bien le decía, antes generalmente cuando entraba un virus, que hoy día ya no son ni siquiera un virus, se les llama justamente malware, porque son códigos, son programas para cumplir X función, y en las empresas generalmente antes pasaba al revés. Por ejemplo, tenían una red y venía uno, no, mirá, me dieron tal música, y tenía un virus y lo ponía y por ahí, no sé, le dañaba el sistema operativo. Ahora, con el tema de internet, ha migrado un montón justamente a eso. Entonces es muy importante educar a los usuarios, cuando trabajan en empresas o Estado, a que tengan mucho cuidado con lo que abren, ya sea del origen o a las páginas que entran. Pero generalmente en las empresas sigue pasando que el 90% de los ataques se producen por mail. ¿Por qué? Porque bueno, no, o sea, podés tener el mejor antivirus, el mejor firewall, pero la curiosidad del hombre es más fuerte. Entonces si vos lo abrís, le abrís una puerta para que entre. Entonces, sobre eso, contra eso no hay nada. Entonces siempre va a existir, salvo que el usuario tome sus precauciones. Y bueno, y solamente un 10% sigue con la metodología vieja, que sería por un pen, un disco rígido externo, una memoria que te dan, y bueno, está infectada, que es hoy día casi no se ve. Nosotros, con el correr del tiempo, hemos visto a nivel local cómo ha ido mutando eso, y cómo cada vez cae más gente, empresas de todo tipo, con este tipo de ataques, y desesperado porque bueno, no tenían las cosas en orden o no tenían un backup actualizado. Y bueno, y no es solamente el ataque en sí, lo que te produce atrás de eso, perder la información, que se te pare la empresa, o sea, entonces son cosas a tener en cuenta. Y justamente con este panorama uno diría, bueno, no, seguramente se están tomando medidas, ¿no? Y bueno, y según una estadística 2017-2018, en el país, solamente el 15% de las pymes está invirtiendo en seguridad electrónica, muy poco. Y el 40% de las empresas lo están haciendo. Y mayormente de ese 40%, justamente pues son el foco que más atacan, son los bancos los que invierten. Porque obviamente es donde más plata se mata. Y bueno, hubo un caso hace poco, 2 meses nomás, y el Banco de Chile tuvieron, como decía, no son virus. Ahora los ataques que hacen masivos, que son malware, buscan fallas en los sistemas o cómo entrarle. Por ejemplo, les pasó a Chile, en menos de un día ya habían perdido $10 millones de este banco, hasta que detectan la falla. Estuvieron 3 días con problemas porque no le podían encontrar la vuelta. Era plata, habían encontrado un error en el sistema, que cuando hacían una transferencia con el código SWIFT, que es para hacer transferencias internacionales, por ahí se metían y cuando sacaban esa transferencia la sacaban duplicada a Hong Kong. Y de la mano de eso también miles de números de tarjeta con código PIN, que uno dice, no, con el código PIN no va a estar junto. Bueno, obviamente la información en algún lado tiene que estar, porque tiene que validar la seguridad con el número de tarjeta. También se comprometieron miles de tarjetas y tuvieron 3 días. Entonces no es solamente lo que pasa ahí en el momento, sino imagínense lo que impacta en un banco, como uno va en un banco y deposita plata, lo que sea, la confianza que genera, la imagen que genera. Entonces es un tema a tener en cuenta. Por eso dice, bueno, está bien, ataca a la NASA, ataca a la NSA, ataca al Pentágono, entran por todos lados, o sea, no podemos hacer nada, no. O sea, lo fundamental en todo este tema es prevención, justamente. ¿Cómo lo pueden lograr? Bueno, tomando todas las medidas que se puedan, desde algo básico como un antivirus actualizado, ya sea por una PC común o un servidor, firewall activo, que son otro tipo de barreras, que son por hardware, que puede ser un router o servicios contratados en la nube o un soft, aunque sea. Sistemas operativos actualizados, porque ¿qué pasa? Todo el tiempo se están sacando parches de seguridad porque se encuentran errores, que por esos errores es por donde entran muchos de estos malware.
backup constante, eso es fundamental. Por eso siempre decimos nosotros, el primer interesado en la información tiene que ser uno, porque es de uno, en la privacidad o en la empresa, entonces eso es fundamental. Y como decía, educar a los usuarios. Hay muchas malas costumbres en entrar a páginas donde no tenés que entrar o no conoces, y justamente si no tenés un antivirus actualizado y un firewall activo, no te das cuenta que estás navegando por páginas maliciosas. También es importante el monitoreo de red y equipos, que eso también se puede hacer por soft o por hard. Soft es programa, hard es por equipos que se programan. Y tener un procedimiento anti-incidente, ser proactivos, o sea, tomar todo esto, pero a su vez tener, en caso de un ataque, tener un procedimiento ya preparado como para salir andando lo antes posible y que el impacto sea lo menor posible. Justamente, bueno, nosotros ahora somos partner de SolarWinds, que es una empresa europea que brinda este tipo de servicios. Justamente es un servicio cloud, que es un servicio 100% montado en la web para hacer un monitoreo en tiempo real. Entonces uno puede saber qué le está pasando en la PC, un servidor en el momento, y te tiene un alcance terrible. Por eso esa es una de las ventajas que tiene justamente los servicios cloud, que hoy día si uno tuviera que pagar lo que sale a hacer o tener la infraestructura de hardware para lograr un sistema así, sería imposible. Y bueno, este tipo de plataforma te permite atender muchos casos, muchas empresas a la vez y tenerlas monitoreadas.